Con el patrocinio de la Fundación Realice, presentamos el siguiente video donde veremos la continuidad de varias funciones en varias variables. Continuamos ahora, vamos a probar que esta otra función, dada aquí en este ejercicio, es una función continua. Pero si la observamos con detenimiento, si bien tenemos tres sumandos, ¿sí? Tres funciones sumandos, tenemos el producto de la función y por el producto de la función exponencial x. De esta solo sabemos que en r es continua. Igualmente aquí la función seno de x sabemos también que en r es continua, ¿sí? Y esta función x y pues sabemos que es continua porque es el producto de funciones continuas, aquí el interior de la base, digamos, de esta potencia. Pero eh, tenemos aquí que esta potencia está a la 4. Esta base está a la 4. Entonces, ¿cómo determinar que esta función es continua? Ahora bien, estas otras funciones de aquí que sabemos que en R son continuas, pero aquí necesitamos evaluar o tener en cuenta que esta función es en R2. ¿Cómo determinar que es continua o no? Entonces, para esto requerimos tener en cuenta la continuidad de una función compuesta, que es lo que vamos a hacer a continuación. Hemos de tener en cuenta el siguiente teorema. Supongamos dos funciones arbitrarias en dominios distintos, con dominios distintos, o bueno, no necesariamente distintos, que van, bueno, sí, dos funciones con dominios distintos que van de Rn a Rm y de Rm a Rp. Una forma sencilla de visualizar esto es con un diagrama como el siguiente. Vamos a hacerlo aquí para que entendamos con claridad este teorema. Tenemos aquí Rn, vamos a contenido aquí en Rn, tenemos aquí este va a Rm y este va a Rp. Esta es la función que llaman f, que va de b, que está aquí contenido en Rm, y esta otra es la función g, que va de a contenido aquí en Rm a Rm. La función compuesta la establecemos así, función compuesta de f a g, que es una función que va de a, que está en Rn, a Rp. Entonces, ¿dónde suponemos que aquí g de a, que es el conjunto de las imágenes de la función g, está contenida en el conjunto B? Entonces, así la función f compuesto g está definida en A. Ahora bien, nos dicen lo siguiente: si esta función es continua, la función g es continua, en un x sub 0 de A, y tenemos que la función g también es continua en un y sub 0, que es imagen de la función g en x sub 0, entonces la función compuesta es continua en x sub 0. Básicamente lo que en un diagrama sagital eh, podríamos visualizarlo. Generalmente esto se ve en R, pero aquí nos puede servir. Vamos, tenemos tres conjuntos donde este es Rn, este es Rm y este es Rp. Tenemos aquí dentro de este conjunto Rn, tenemos un subconjunto, digamos el conjunto A, y dentro de este otro de acá tenemos otro subconjunto, digamos el conjunto B.
lo que nos dice el teorema es que todas las imágenes de este conjunto A, un conjunto aquí, este conjunto es el conjunto de las imágenes de G. Esta es la función G y esta es la función F. Y aquí dentro de este conjunto, vamos a dar otro color para cambiarlo. Hay un puntico, llamémoslo Y, igual a G de X0, donde X0 pues es un punto de aquí, que está asociado precisamente con este punto acá. Si esto se da, entonces F de aquí, F evaluado aquí en Y sub 0, estaría acá. Entonces nos dicen que la función compuesta que iría de este conjunto a este otro conjunto, de G a F, es, perdón, de F compuesto con G, es una función continua en todo el conjunto A, o en X sub 0 que está en A. Este gráfico ilustra lo que quiere decir el teorema. Básicamente entonces necesitamos que F esté definida en una imagen de la función G y que la función G sea continua y que la función F sea continua en dicho punto imagen de la función G. Con eso tendríamos que la función compuesta entre F y G es continua en el punto en el cual G es continuo. Esto, bueno, esto es la continuidad de funciones compuestas. Bueno, ahora la cuestión es cómo aplicamos este teorema en nuestro ejercicio. Evidentemente este teorema, pues por ser teorema requiere una demostración, pero al igual que con las propiedades que vimos de continuidad anteriores, pues las vamos a aceptar como un hecho. La demostración en un libro avanzado de cálculo, en un libro de cálculo avanzado, podríamos encontrarla, pero lo que siempre es preciso tener en cuenta, y vuelvo y lo repito, es que se necesitan ciertas condiciones, ¿sí? Que todo el conjunto de imagen de la función G esté contenida en el dominio de la función F y que la función G sea continua en un punto y que la función F sea continua en la imagen de G de dicho punto. Entonces, con lo cual tendríamos que la compuesta sería continua en el punto donde la función G es continua. Bien, entonces veamos cómo podríamos utilizar este enunciado aquí en lo que sigue. Veamos. Eliminemos el enunciado para hacer nuestra prueba. Lo primero entonces, volviendo a nuestro ejercicio, es tener en cuenta que esta función es el producto de dos funciones, ya lo dijimos. Entonces vamos a llamar a esta función h de 1. Cambiemos aquí un poco el color. Digamos así. Consideremos estas funciones. H de 1 de x en y igual a esta primera función y por la exponencial de x. Consideremos también h de 2xy igual al seno de x. Y finalmente consideremos la función h de 3xy igual a la potencia, a la cuarta potencia del producto de x por y.
Lo que tenemos que mostrar entonces es que cada una de estas funciones h es continua en R2. Ahora bien, ¿cómo haríamos esto? Podemos establecer entonces, vayan a considerar la primera. Analicemos cada una. H de 1 de x, y igual a y por x. Podríamos verla como un producto. Podríamos verlo como un producto. Digamos, f de x, y igual a la función y digamos que la función g de x, y es igual a la función exponencial e a la x. Bien, la primera ya sabemos que es una función continua, pero en cuanto a la segunda, con precisión no lo sabemos. Pero ¿cómo establecer que esta función es continua? Y aquí, ¿qué relación esto tiene con la continuidad de una función compuesta? Bien, aquí precisamente en la función g es donde entra nuestro teorema de función compuesta. Esta función g la podríamos ver de la siguiente forma. Supongamos, bueno, supongamos que tenemos una función f, la diferencial de esta, llamémosla f1, que va de R a R, pero evaluada en un X, pero esta función es la exponencial. Esta función, en cálculo de una variable, se ha establecido que esta función es una función continua. Bien. Ahora bien, vamos a establecer otra función de R2 en R. Llamémosle una función G1 aquí. Es una función en dos componentes. También la función continua vamos a llamarla x, y, x. Entonces, se observa que este par de funciones cumplen las condiciones del teorema. Bien, primero, ya sabemos que esta función g1 es continua, eso lo mostramos anteriormente. Y vemos que es continua precisamente en un punto imagen. Es continua en cualquier punto x sub 0, y sub 0. Y que su imagen está en el dominio de la función f sub 1 y que también esta función es continua. Así que vamos, esa función exponencial, así que vemos que esta compuesta, que la podemos ver como f sub 1 compuesto con, escribámoslo mejor, sub 1 compuesto con g sub 1 evaluado en g de x, y. Esta función es precisamente la función que necesitamos. Esta es f de 1, pero g de 1 es x, y esta es la exponencial de x. Entonces vemos que nuestra función g la podemos ver como esta compuesta de dos funciones continuas, por lo tanto es una función continua en R2. Así tenemos que el producto de estas dos funciones es una función continua. Aquí entonces podemos establecer lo siguiente como f1
y y G1 son continuas, entonces G de XY, que como establecimos aquí, la podemos ver como la composición de estas dos funciones, es también una función continua. Es continua. De manera similar, podríamos ver en este otro punto aquí, digamos que esta función h2 es una función continua. Veamos, h2 de xy la podemos ver como una compuesta, digamos, de manera similar, una función compuesta que va de R2 a R. Aquí esta función en R sería, digamos, la función, precisamente la función seno. Llamémosla f para diferenciarla de la otra, f sub 2. En x, llamémosla seno de x. Sabemos, es una función que en los reales es continua. Y esta otra función de aquí, llamémosla para diferenciarla también del anterior punto, g2. g2 de xy igual a x. Entonces, podríamos ver entonces que la compuesta de este par de funciones, que ambas son continuas, la compuesta sería f2 compuesto con g2 evaluado en el punto xy, pues es igual a la función seno. Entonces, es también una función continua, porque ambas funciones, funciones que son compuestas, ambas funciones que son continuas, al componerse nos dan la función que queremos. Ahí que podemos ver esa función como la compuesta entre lo que llamamos f2 y g2 en xy. Entonces, por ser compuesta de funciones continuas, es continua de acuerdo al teorema que establecimos. Y finalmente, h3, bueno, lo podemos ver, podemos ver su continuidad de varias maneras, pero siguiendo la idea de la función continua, podríamos establecerla. Esta la podemos establecer de la siguiente manera. Primero, en R2, tenemos la función g, llamémosla g3 de xy, que va a R, llamemos la función xy. Esta función h3 la podemos ver como el producto de funciones continuas, como primera medida, que ya lo habíamos establecido antes. El producto de la función xy es continua, y si lo multiplicamos por otra función continua, nuevamente xy continua, la otra también xy continua y xy continua. Este producto de las cuatro pues nos daría xy a la 4, que es el producto de funciones continuas, por lo tanto esta función es continua. Con esto tenemos así, podemos concluir que nuestra función f la podemos ver entonces como la suma de tres funciones continuas, por lo tanto f es una función continua. Entonces podemos concluir esto así. Entonces, f, que la podemos ver como la suma de h1 más h2 con h3, tres funciones continuas, es continua. Muy bien amigos, hasta aquí este video.